Ahora sí, como llegó diciembre, con su, ¿cómo dicen? Con su alegría y su... Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Con su alegría y etcétera. Diciembre es una época muy especial para el pueblo occidental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acaba el año, porque recordamos también la Navidad. ¿Qué significa Navidad? El nombre Navidad o la palabra Navidad viene ¿de qué? De nacimiento, de natividad, sí, muy bien. Y estamos entonces en esta época del año celebrando el nacimiento de Jesús, ¿bien? O de Yeshua. Y hoy quise hablar un poquito de este tema, porque llegó diciembre y pues es el tema, digamos, central de nuestras familias y nuestro entorno y nuestra cultura en este tiempo. Este tema para mí es hermoso porque todos sabemos que nuestro Señor es lo más importante. Y no solo para nosotros, sino para la historia. Incluso para los que no le creen o lo quieren ignorar, es lo más importante. Ya sea porque lo creas o ya sea porque no, pero es demasiado, es inevitable. Incluso los que no les interesa saben y creen o por lo menos aceptan que fue un hecho histórico, real, ¿bien? Y no solo la Biblia lo demuestra, hay escritos que lo demuestran, hay gente que ha escrito que Él existió. Todos a veces me pregunto, ¿y por qué no quedó un dibujito? ¿Sí? Algo. Pero yo creo que el mismo Dios en su soberanía no lo permitió, porque pudiera haber dejado, se hubiera podido, pero no lo dejó para que toda nuestra fe estuviera basada en eso, en la fe. ¿Bien? Pero aún así hay escritos, hay situaciones que lo corroboran. Sin embargo, yo, con la responsabilidad que tengo como pastor, quiero hablar del tema porque hay cosas muy lindas que usted y yo debemos aprender de esta situación y de esta historia. Bien. Hay cosas ya claves que muchos de ustedes conocen. Por ejemplo, de los hechos o de las profecías que se hablaron desde antes de que Él apareciera, hace 2000 años. ¿Cuáles son comunes? ¿Qué profecías ocurrieron en Él? Que su nacimiento no iba a ser normal, ¿no? No iba a ser común. ¿Qué contaban los profetas o se contó desde la antigüedad acerca de ese nacimiento, por ejemplo? ¿Qué? ¿Que iba cómo? Que iba a nacer de una mujer virgen. Eso era imposible. Hoy en día la que le salga con eso, cuento. Porque una embarazada sí o sí va a ser por una situación de intimidad. Pero iba a ser un nacimiento totalmente fuera de lo normal, porque iba a ser a través de una mujer virgen. ¿Y cómo iba a poder ser eso posible? Solo si Dios lo hacía. ¿Qué otra cosa nos cuenta la Biblia acerca de ese nacimiento que usted sepa de las profecías? ¿Qué más? Que sería en Belén. Eso es verdad. Y Belén quedaba más o menos a cuánto de Jerusalén ahí como eso era cerca. Sí, como unas 5 millas, 8 kilómetros. Eso no era tan lejos. ¿De aquí a dónde? Si estamos de aquí a qué parte de Bogotá. Si nos vamos para el sur. ¿Calle 100? ¿80? De aquí a tu casa. A la casa de ustedes, más o menos. Una distancia de más o menos 8 kilómetros o 5 millas. No era tan lejos, pero tampoco era al lado, pero no era lejos. No era lejos. Se podía uno trasladar. ¿Qué otra cosa hablaban de ese nacimiento? A ver. Sí, que iba a ser como en un lugar atópico, puede ser. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, contaban que Elías iba a precedir ese nacimiento. ¿Sabían eso? ¿No? ¿Vamos a leerlo? Usted no sabía esa. Ah, bueno. Vamos a leer. Lo que no sé, eso que usted me está diciendo, ya es muy probable que lo conozca. Pero vamos a empezar a indagar por cosas que usted no conocía, porque eso tiene que ver con su nacimiento. Vaya al último libro del Antiguo Testamento.
y vaya a lo último donde termina ese libro, por favor. O sea, estoy hablando de Malaquías. Capítulo 4, versículo 5. Los últimos 2 versículos del libro de Malaquías. Capítulo 4, versículo 5 de Malaquías. Se los voy a leer. Dice Dios a través del profeta: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Esto era una profecía y el pueblo judío la sabía. Usted, cuando ya leyó los evangelios, puede determinar quién venía a cumplir este error y a quién Dios envió antes de que apareciera el Mesías. ¿A quién? A Juan el Bautista o Johanán. Él, dijo Jesús, él es el cumplimiento de esa profecía. Él es el espíritu de Elías. Él tenía el espíritu de Elías y cumplió la profecía. Vino antes que mí, o que yo, ¿cómo se dice? Que yo. Muy bien. Entonces esa era parte de la situación y eso lo dijo el propio Mesías, el propio Jesús. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque además de todo lo que ustedes han dicho, que es verdad, tenía que nacer de un descendiente ¿de qué tribu? De Judá. Eso era otra profecía. De Judá, en Belén, lo iba a anteceder alguien que iba a cumplir esto del espíritu de Elías llegando previamente para enderezar el camino de la gente antes de su aparecimiento. Eso fue lo que hizo Juan, literal. E iba a nacer de una mujer virgen. Todo se cumplió, pero esto último que ustedes acaban de leer nos va a dar una luz increíble de cuándo nació el Mesías. ¿Está listo para eso? Porque esto último es lo que usted y yo se lo va a poder, a través de esto, usted lo va a poder descubrir. Pero para entender lo que yo voy a decir, usted tiene que saber 2 cosas. Bueno, antes de decir lo que va a decir, había una profecía también de que el lugar donde pastoreaban los corderos o las ovejas que generalmente se sacrificaban en el templo, iban a ser testigos del aparecimiento del Mesías. ¿Se acuerdan los pastorcitos que el ángel se les apareció y les dijo a los pastorcitos: oigan, hoy les ha nacido un niño, tienen una señal, está envuelto en pañales en tal lugar, vayan? Eso era el cumplimiento de una profecía, porque en ese lugar donde se pastoreaba, que en la Biblia lo llaman torre de rebaño, iban a ser testigos de esa situación y el ángel cumplió también eso. Ahorita les va a mostrar, interesante, ¿no? Pero todo lo que les voy a decir va a estar encaminado ahora al cuándo ocurrió, porque esto es importante. Lo primero que usted debe saber para entender lo que vamos a leer es lo siguiente. Vaya conmigo a Génesis. Va a leer un par de cosas porque si no las vemos antes nos vamos a confundir después. Vamos a ir a Génesis, capítulo 33, versículo 16. Génesis, capítulo 33, versículo 16. Situación aquí, ¿se acuerdan Jacob y Esaú, los hermanos, que estaban peleados? Porque Jacob le robó la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú y se dejaron de ver por mucho tiempo porque Esaú, que era el hermano mayor, quería matar a Jacob y después de mucho tiempo se reencuentran y milagrosamente Esaú decide no atacar a su hermano y se perdonan y se reconcilian. Así que los hermanos se pueden reconciliar milagrosamente. ¿Han escuchado de peleas entre hermanos? Duro, ¿no? Duro. Pero hay todavía el chance. Y después de muchos años ellos se lograron reconciliar. Y en este momento, ¿qué va a pasar? Que Jacob acaba de estar ya en calma,
porque se reconcilió con su hermano, y en ese momento su hermano lo invita a que lo acompañe con él, pero Jacob le dice, mira, no puedo ir contigo, hermano, y no es porque siga en rencor o mal contigo, pero es que tengo a todo mi pueblo, porque Jacob se había multiplicado en ese tiempo, se había casado, tenía gente, hijos y bueyes y ganado, y él viajaba con todos. Entonces le dijo, mira, ir contigo ahorita es muy complejo, ¿sí? Entonces, no me atrevo a irme porque se me pueden cansar los niños, el ganado, todo el tema. Entonces, mira, yo me voy a ir a un lugar y después nos vemos. Y acá le dice esto Jacob, en versículo 16 del capítulo 33. Aquel mismo día, Esaú entonces se regresó a Seir, pero Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot. Y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar le llamó Sucot. Sucot es la fiesta, o así se denominó una de las fiestas. ¿Se acuerda la de los tabernáculos? Viene de ese nombre, Sucot. Sucot es en hebreo, que viene de decir lo que es una azúcar. Y una azúcar eran cabañitas de donde, mire lo interesante que dice Esaú. Esaú dice que se iba a hacer una casita para él y cobertizos para su ganado. Es decir, las sucas o las cabañitas servían para protegerte de ellos, pero también su ganado. Y las hacían temporalmente en cualquier lugar. Eran como tiendas de campaña o cabañitas que también se podían hacer con ramas enramadas y así. Eso tiene que ver con lo que pasó y lo que conocemos como pesebre. Viene de allí, de Sucot. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Bien, eso es un primer detalle que hay que entender. Número 2, otro detalle que hay que entender antes de leer lo que vamos a leer. Vaya conmigo a Miqueas. Perdón, antes de eso a Génesis, perdón. Génesis capítulo 33, también, ahí estamos, ¿no? Pero un poquito antes. ¿Dónde es que está? Oh, espera que me perdí. No, un poquito después, perdón, después. Génesis, pero capítulo 35, en versículo 21. Perdón, desde el 19. Génesis 35, 19. Esto es importante, ¿por qué? Porque, contexto, Raquel, que era la esposa amada de Isaac, Isaac fue el segundo hijo, pues él tuvo muchos, pero el segundo reconocido así popularmente. Después iba Abraham, Isaac, Jacob. Entonces estamos en Isaac. Isaac tuvo a Raquel, que fue una de la esposa que más él amó, mejor dicho, todo el tema. Y la esposa tuvo a su último hijo, el que parió. ¿Cuál fue el último hijo que parió ella? A Benjamín, que fue el último hijo de las 12 que tuvieron en esta época. ¿Y qué pasó? En ese momento, espera a ver si estoy en donde estoy. Sí. Ella tuvo un parto difícil. No, pero esperen. Espera que estamos déjenme leer desde el 16, 35, 16. Después partieron de Betel cuando todavía estaba lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no tema, estás por tener otro varón. No obstante, ella estaba muriendo y en esos últimos suspiros alcanzó a llamar al hijo Benoni. Pero Jacob, ahí me equivoqué, estamos hablando de Jacob. Jacob, su padre, le puso por nombre, ¿qué? Benjamín. Entonces estoy hablando de la esposa de Jacob, corrijo. ¿Listo? Entonces, así murió. ¿Quién murió? Raquel. Oiga, ¿una mujer se puede morir dando a luz? Claro, antes ocurrían bastante. Hoy en día, digamos que el avance ha permitido frenar estas muertes, pero aún siempre hay riesgos. Y la mamá por eso es tremendo, ¿no? Está dando la vida por su hijo incluso, y ella la dio. Y ahí muere ella, Raquel. Pero alcanzó a nacer Benjamín. ¿Listo? Pero mire lo interesante, versículo 19. Retiro lo de Isaac, me estaba confundiendo, estoy hablando desde Jacob y Raquel. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Aquí es clave esto que usted está viendo. Ellos iban de camino hacia Belén
que también la llaman Efrata. Y dice, sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Eder o Migdal Edar. Eso significa, lo va a ver después, torre del rebaño. ¿Por qué digo esto? Porque ese lugar donde él acampó fue donde se le aparecieron los ángeles, que quedaba cerca a Jerusalén, pero no tan cerca porque eran pastos y eran como colinas, y ahí eran donde pastaban con las ovejas. Y en ese lugar, Migdal Edar, que significa torre de rebaño, ya lo vamos a ver en otro lado, se le aparece, o más bien se instala en ese momento a acampar Jacob, mientras después continuaba su camino. Así que tengan en cuenta ese lugar. ¿Listo? Un lugar. Y hay una tercera cosa clave antes de lo que lo vamos a ver, y aquí sí te necesito que me ponga mucha atención, porque aquí si usted se pierde grave. Resulta que en la antigüedad los sacerdotes, los levitas, tenían que cubrir su tarea en el templo. ¿Se acuerda del templo físico? ¿Sí? Entonces el templo, una de las cosas que ellos tenían, o por las cuales ellos tenían que responder, era que dentro del templo había, por ejemplo, un candelabro que tenía 7 fueguitos, había una mesa de un pan que era no cualquier pan, era un pan especial que tocaba tener ahí siempre fresquito, y tenían un incenciario que era donde, valga la redundancia, prendían incienso, y tenía que eso estar a toda hora prendido, subiendo incienso. Entonces los sacerdotes tenían que mantener eso, vea, 10 puntos todo el año. Pero ¿a quién le vamos a poner todo el año ahí a uno solo? No, ¿cierto que no? Entonces ellos lo que hacían era rotarse. Muy bien. Pero ellos tenían, vamos a leer esto, tenían un orden. Bien, ¿dónde estábamos? Ya se los digo. Ay, se me perdió el orden de ellos. Está en Crónicas, vaya conmigo a Crónicas. Yo lo tenía acá y se lo cerré. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo. Todo esto tiene que ver con el nacimiento del Señor. Ya se va a dar cuenta cómo todo se une ahorita. ¿Listo? Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo desde el 6. Resulta que cuando el rey David, ¿se acuerdan del rey David? Y todos ellos, y pusieron el templo y todo eso, le dieron un orden a este servicio sacerdotal. Miren, entonces dice, el cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Elazar y 1 vez por la familia de Itamar. ¿Qué es lo que van a mostrar acá en una lista? Era una lista de cómo quedó distribuidos sus turnos dentro de los mismos levitas. Entonces los levitas, que eran una tribu, tenían varias familias adentro, ¿sí? Como por apellidos, digámoslo así, sus descendientes. Y entonces la primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Jamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Yeshua, y ahí siga, pero no voy a seguir. ¿Por qué? Porque son ¿cuántas? 24. ¿Sí la ve? Son 24. 24. ¿Y cómo les tocaba a ellos? Les tocaba 1 semana y rotaban. Entonces al que le caía, digamos, a lo primero, a los de Joyarib, entonces les tocaba, cuando arrancaba el año de Dios en el calendario, les tocaba la primera semana. De Shabbat a Shabbat, de sábado a sábado. Y luego llegaba el otro turno, como cuando los vigilantes o los de un hospital se turnan. Entonces llega el uno y se va el otro. Entonces durante 1 semana, los de esa familia o los descendientes de esa familia llegaban los de la siguiente familia, y ese era el orden. Y era de 1 semana en 1 semana. ¿Por qué 24? Porque repetían después. Para completar casi todo el año. 48 semanas. Y las últimas 3 o 4 que sobraban para completar la semana, resulta que las hacían todos a la vez en las 3 fiestas más importantes de todo Israel,
donde todos los sacerdotes y los hombres tenían que ir a Jerusalén. ¿Cuáles eran esas 3 fiestas? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, o Sucot. En esas 3 no había turnos, subían todos, porque se les llenaba y ellos tenían que recibir los sacrificios, hacer, bla, bla, bla. Entonces en esas 3 semanas o 4 que casi a veces se gastan, completaban el año. El resto del año, las otras 48, porque eran 24 turnos y 2 veces a la vez, una vez terminaban, completaban así y cubrían así tener el templo, vea. ¿Hasta ahí me entendió? Clave, ¿cuál de estos personajes? El turno 8. Miren quién era el turno 8 ahí. Abías, ¿lo tiene ahí? Este es el detalle de oro para entender cuándo ocurrió todo. Si usted no entiende esto, se va a perder de algo maravilloso. Ahora sí estamos listos. ¿Ya las 3 cosas? Tenemos listo a... ¿Qué fue lo primero que dije? Los 3 aspectos claves. Este era el último. El primero era lo de Sucot, lo de las cabañas, lo que hizo Jacob desde la antigüedad y como lo llamó él. Lo segundo, la torre del rebaño. Ahorita lo vamos a ver. Y lo tercero, Abías, el 8º turno. El 8º turno iba a ser el siguiente. Más o menos, ¿cuál semana del año? El año en el calendario de Dios arranca más o menos, ¿cuándo? En nuestro calendario, marzo-abril. Marzo-abril. Ahí arranca. Arrancaban 2 semanas normales y empezaba Pascua. O sea que en esas 2 primeras habían 2 turnos, ¿cierto? En la Pascua, que duraba una semana, porque ahí empezaba panes sin levadura, le tocaba a todos, o sea que ahí no se contaba turno, todos, ¿cierto? Ahí vamos bien, 3 turnos. La 4ª semana, y de ahí se contaban más o menos 7 semanas más para llegar a la que todos tenían que otra vez hacer, que era Pentecostés. O sea que más o menos, abuelo de pájaro, era ya habiendo completado 9 o empezando la 10ª, para llegar a ese momento de Pentecostés. Pero el turno 8 le iba a tocar ese momento, aunque fuera la semana más o menos 9-10. ¿Por qué? Porque iban 2 turnos, todos en esa de todos que no se contaba, luego 7 más, ahí van 7 turnos más 2, pero ¿qué pasaba? El 8º le iba a tocar porque se va corriendo por la fiesta. Entonces el que era el 8 se iba corriendo por esta primera fiesta y cuando llegaba ese momento el del 8º turno era el que le iba a tocar allá. Más o menos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hacia Pentecostés. ¿Ahí estamos bien? Vamos a poner apáguenme en esta luz, porfa, la del fondo, para que lo veamos más claro. Esto que usted dice, ¿esto está enredado? No está enredado, es que si usted lo agarra, va a ser muy sencillo lo que vamos a leer. Recuerde, entonces, más o menos el 8º turno, que era el de este varón, Abías, o a los de sus familiares, le iba a tocar allá, en donde, ¿sí ve donde dice el número 4? Sí, el número 4 de allá, el amarillo, ¿sí lo ve? Ahí le tocaba el turno a Abías. ¿Listo? Más o menos ahí. ¿Claros? Listo. ¿Por qué? Porque aquí empezaba la Pascua y todo el tema, después 50 días más y todo el tema, y ahí más o menos da allá. Listo. Ahora sí prendamos. Hasta ahí vamos. O dejemos solo apagada la de atrás, y si quieres deja déjalo así. Ya como ustedes me entendieron, ahora sí vamos a leer Lucas. ¿Se atreve a leer Lucas conmigo cómo arranca? Listo, el Evangelio de Lucas. Y ahorita vamos a ver una cosa. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ir al Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas es el que da más detalles, como buen historiador que era, de lo que aconteció con el nacimiento del Mesías. Dice unas cosas, pero claves.
Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 de Lucas capítulo 1. Dice así: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de... ya usted sabe que todos los detalles tienen que ver, ¿no? Ya usted sabe por qué Lucas está diciendo esto. Y esto nos va a dar la claridad de más o menos cuándo nació nuestro Señor. Esto es clave lo que usted va a ver. Ya usted sabe de qué está hablando Lucas. Y entonces, su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. O sea, ellos venían de linaje de levitas, sacerdotes. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Qué buenos sacerdotes. Amén por los sacerdotes rectos e intachables, porque hay algunos que son bien no tan intachables, ¿cierto? Pero ellos eran, 10 puntos. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y los dos eran de una edad avanzada. O sea, esta vaina estaba ya difícil. También eran de edad avanzada y no tenían hijos, pero aún así ellos eran muy rectos delante de Dios. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio. Esto en suerte no era el turno, era en suerte entre ellos, porque entre ellos eran muchos y no todos se necesitaban allá estar. Entonces echaron suerte saber dentro de los descendientes de Abías quién iba a ir a respaldar el... Es como cuando hacemos la oración los martes, ¿se ha dado cuenta? A mí me gusta estar, pero a veces no puedo estar, porque estoy en una consejería, en una visita o algo. Y a veces algunos de ustedes respaldan la oración, ¿cierto? Era más o menos respaldar la situación y entre ellos echaron suerte si preciso le cayó a Zacarías ir a respaldar en nombre de su clan, digámoslo así. De ese clan que era el de Abías. Muy bien. Según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso, ¿sí ve? Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, mire este detalle, la multitud reunida afuera estaba orando. Era imposible, solo había 3 momentos en que hubiera multitud en Jerusalén. Solo habían 3 momentos, ¿cuáles eran? Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Ya entendiendo el turno que le tocaba, fijo cuál era entonces el momento en que estaba él, en Pentecostés. No había manera que estuviera ni en el otro ni en el primero. ¿Ahí vamos bien? Entonces ya descubrimos a Zacarías cuándo le estaba pasando esta situación. Interesante. Sigamos. ¿Dónde voy? 11. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Ahí adentro, mientras él estaba haciendo todo, increíble, ¿no? En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Estaba dentro del lugar santo. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre... Ese es el famoso Juan el Bautista. O sea que estamos descubriendo cuándo le avisaron a él que Juan el bautismo iba a ser engendrado. ¿Y eso qué tiene que ver con el Mesías? Ya vamos a ver, está clarito ahorita. Muy bien. Entonces su esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, que realmente la versión original es Johanán. Ese es el nombre realmente. Pero bueno, a nosotros nos llegó como Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Miren, ¿se acuerda la profecía? Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, su Dios, del Señor, con el espíritu y el poder de
Elías. Todo se estaba cumpliendo. Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Se estaba empezando a cumplir la profecía. Juan era el cumplimiento de enviaré delante de con el espíritu de Elías. Bueno, ustedes ya conocen el resto. Él dice, él empezó a dudar un poquito, el papá, Zacarías empezó a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo podré saber eso? Y ahí el ángel le dice, como no estás creyendo lo que estás diciendo, pues vas a quedar mudo hasta que se cumpla todo esto. Y el hombre salió mudo de ahí. Si usted sigue leyendo, eso fue lo que pasa ahí. Ahora sáltese al versículo 26. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Vamos? Yo espero que esto no es complejo si usted está poniendo atención. Si usted se pierde en un hilo, después a Vías le va a sonar a la cosa más extraña del mundo. Espero que Laurita me esté siguiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien, Laurita? Muy bien. Entonces, llegamos al versículo 26. ¿Estamos viendo ahí 26 del capítulo 1? A los 6 meses, y esto es clave, gracias a Dios por Lucas, que dice cosas con detalle. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Se vino el nacimiento, o no el nacimiento, la noticia de que iban a engendrar al Mesías, a Jesús, a Yeshua. ¿Cuándo? 6 meses después. O sea que si nos paramos en Pentecostés y le sumamos 6 meses, más o menos, ¿dónde vamos a llegar? ¿Más o menos a dónde? Porque muy bien, vamos a llegar a esta época, pero ojo, esta época no era el nacimiento. A esta época le iban a contar que lo iban a engendrar. O sea que, sí, ya, vamos bien, ¿no? Entonces, Juan fue engendrado 6 meses antes que el Mesías. Engendrado. O sea que Juan le llevaba 6 meses de tetero, después de que nació, ¿no? 6 meses de tetero. Pero entonces Juan llevaba 6 meses de engendrado cuando vino este ángel, descendiente de David. Le dijo, la virgen se llamaba María o Miriam en hebreo. El ángel se acercó a ella y le dijo, uy, increíble María, ¿no? Que le pase esto a una mujer o lo que le pasó a ella. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Qué maravilla, ¿no? Qué mujer. Y era joven. Se cree que María tenía más o menos ¿cuántos años? Joven. 16, 17, 15. Joven. Y uno dice, qué miedo casarse. No, joven. Joven la muchacha. Llena del Señor, entregada a su Dios. Qué lindo, ¿no? Y se le apareció este ángel. Con seguridad no llegaba a 20. Eso sí, se lo aseguro. Antes, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concebido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Nosotros nos llegó como Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. ¡Wow! Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¡Wow! Uy, miren esas palabras del ángel, obviamente dichas por Dios para que él se las diera como mensajero. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Pues una pregunta totalmente válida. ¿Cómo va a pasar esto si yo soy virgen? Qué linda que nuestras mujeres y nuestros hombres tengan en cuenta que la voluntad de Dios es que lleguemos virgen al matrimonio. Ella era una mujer que se estaba guardando para el matrimonio.
¿Qué hubiera pasado si María no se hubiera guardado para el matrimonio? O ella, Miriam. ¿Qué hubiera pasado si ella no esperaba en virginidad su matrimonio? ¿Qué hubiera pasado? Pues elegían a otra. Porque se iba a cumplir la profecía, ¿o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra obediencia le va a permitir a Dios usarnos. Vale la pena. No se trata no se trata solo de salvarnos del infierno. Se trata también de ser usados por el Altísimo. ¿Me entienden? Porque hay gente que solo está tratando es de no perderse, de no irse al infierno. Ese es su objetivo. Nuestro objetivo va más allá. No solo salvarme, es que ser usado por nuestro Dios. Y cuando uno cambia esa perspectiva, yo ya no estoy pensando en el infierno. Yo sé que soy salvo. ¿Cuál es mi perspectiva? Ser tan usado por Dios como sea posible. Esa es mi perspectiva de vida. Porque los que ya hemos pasado esa brecha de me salvo o no me salvo, y ya entendimos que soy salvo, pero tengo que cuidar la santidad con temor y temblor, entonces pasamos a otra etapa que es, Señor, úsame. Y esto es lo que estaba pasando con María. María simplemente estaba obedeciendo al Señor desde muy joven. Y Dios le dijo, te voy a usar. ¿Y qué pasó? Versículo, ¿qué? 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También su pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿no? No dudó ni... A diferencia de Zacarías, que duró ahí un poquito y eso que él era sacerdote, María no era sacerdotisa, pero la tenía clara. Bien puedas, no dudó. Soy virgen y no importa, el Espíritu de Dios va a venir por ti y lo va a engendrar. Aquí estoy. No dijo nada. ¡Wow! Tremendo. Que Él haga conmigo como has dicho. ¡Wow! Con esto el ángel la dejó. Así que tenemos ya los dos momentos de ser engendrados, tanto de Juan como de nuestro Señor Jesús. Uno hacia Pentecostés y el segundo hacia fin de año, que en su etapa o en su momento era invierno. Ese es el momento de invierno en Israel. Después del otoño que viene, invierno, porque eso de otoño es hasta, que mostramos ahí, es hasta más o menos septiembre, octubre. Así que ya finalizando, llega la parte de invierno. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Ahora es cuestión de hacer simplemente una pequeña suma. Si el Mesías, bueno, empecemos por Juan. Si Juan fue engendrado en Pentecostés, a mitad de año, entre mayo, junio, por ahí junio. El hombre fue junio. Pentecostés viene siendo junio. Y él fue engendrado ahí, y cuando llegó el llamamiento, el engendramiento del Mesías, él ya tenía 6 meses. Entonces, ¿cuánto le faltaba para nacer a Juan? Muy bien. ¿Qué pasaba más o menos después de 3 meses de que pasa esta etapa de nuestro año? Pascua. Que es cuando arranca nuevamente el año, y la Pascua después del día 15 de arrancar año, arranca año, y es muy probable que Juan haya nacido en ese momento, Pascua. ¿Hasta ahí vamos? Entonces ya tenemos más o menos el nacimiento de Juan el Bautista. Pero nuestro Señor iba a nacer en cuerpo humano porque Él siempre ha existido. Es la palabra de Dios. No es que estamos hablando de algo. Juan sí nació.
de cero. O sea, Juan empezaba. El Mesías siempre ha existido, es la palabra, es el logos, solo que se hizo hombre. ¿Bien? Pero bueno, el hacerse hombre iba a pasar 6 meses después del nacimiento de Juan. Si estamos en Pascua, que es el mes 1 del calendario de Dios, y usted le suma 6 meses más al mes 1, ¿a qué mes llega? 6 más 1, 7. ¿Qué ocurría en el mes 7 del calendario de Dios? La fiesta empezaba, todas estas 3 últimas fiestas. La del perdón, la de trompetas, la del perdón y la de tabernáculos. Cuando usted analiza con calma eso, le va a dar la de tabernáculos. Y es muy probable que la fiesta de tabernáculos, ¿cuánto dura la fiesta de tabernáculos? 7 días más 1, porque hay un último día, el octavo, es el más boom. O sea que eran 7 y el último, un octavo, boom. Es muy probable que el Mesías haya nacido el primer día de esa fiesta de 8 días, arrancándolo fiesta de tabernáculos, pues se iba a cumplir la profecía de que Dios iba a habitar, es decir, iba a ser tabernáculo en nosotros. Y mire qué interesante, era la única de todas las fiestas del Señor, de todas, era la única que decía Dios, ve, aquí no hay oportunidad de ponerse triste. La fiesta de tabernáculos es una fiesta de gozo, alegría, fiesta, regocijo. El resto siempre tenían su tema de sacrificio, de traer cosas para ser ofrendadas, de recoger de tal para dar a no sé qué, de perdonarnos, de ayunar, de reconciliarnos, pero llegaba por fin la última, la del regocijo. ¿Qué ocurría con los niños varones cada vez que nacía uno en Israel? Los circuncidaban. ¿A cuál día? Al octavo. Es probable que si él nació arrancando tabernáculos y lo circuncidaron en el octavo día, que era el de mayor regocijo, llevaban al varoncito al templo, y usted no va a creer esto, pero la primera vez que Dios, a través de su Hijo Yeshua, empezó a poner el nuevo pacto, claro, entregó toda su sangre en la cruz, pero de bebé, sus primeras gotas de sangre sellaron algo en el día de la máxima y el máximo regocijo. La sangre de nuestro Señor, hecho hombre, que se hizo tabernáculo, entregó sus primeras gotas. ¿Ustedes pueden creer esas goticas de sangre de nuestro Señor en el octavo día, cerrando la mayor de las proezas, porque por eso era regocijo? Tremendo. Esto que les estoy diciendo no aparece ahí, pero si usted empieza a mover y a escudriñar, lo empieza a ver. Y claramente era cuando en esa fiesta, en esa semana, se creen y se consideran que alrededor de 1 millón de personas subían a Jerusalén. En la Pascua era donde más subían. En la Pascua subían como más de 2 millones. Pero en la de tabernáculos también subían un montón. No solo Jerusalén, sino todo alrededor y todos los campos alrededor, imagínenselo. ¿Llenas de qué? De enramadas. De lo que hizo Jacob. Donde metían tanto para sus bueyes como para la gente. Imagínense ese escenario. En Jerusalén. Y en todo alrededor a kilómetros. Podrían haber 100,000 carpillas de estas. Así a todo alrededor. ¡Wow! Imagínense el escenario, ¿no? Y lleno eso. Y entonces, vamos a seguir. ¿Dónde íbamos? Versículo 28.
38. Bueno, 39. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a su pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que estaba en ella saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. ¿Quién saltó? Juan. Juan se rebotó ahí. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces María hace un canto, y lo cuenta ahí. Versículo 57, salte al 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz. ¿Más o menos en qué época? Ya no lo imaginamos. Sí, en Pascua. Estaba dando a luz más o menos en Pascua. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Elizabeth dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartendo su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Siempre lo hacían, ¿no? Pero pues primero lo hicieron con Juan. Como quería ponerle el nombre de su padre, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, le querían poner el mismo nombre a Juan, como hacen a veces con los niños, ¿no? Que póngale el nombre de su papá. Usted no hizo eso, ¿no? No. Entonces, a mí me pusieron el de mi papá por un ladito. Iván Guillermo, ahí está. Entonces, para que vean que sí es verdad. Generalmente uno tiende a eso, ¿no? Si yo hubiera tenido un niño, no estoy seguro, pero uno tiende a eso. Ya, a Juan le querían hacer lo mismo, le querían poner Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Claro, porque de alguna manera, y escribiendo, de alguna manera el esposo le tuvo que haber contado lo que él escuchó, porque el ángel le dio el nombre. ¿Se acuerdan? No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que le escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? ¿Por qué la mano del Señor lo protegía? ¡Wow! Y ahí hace un canto Zacarías ahora, alabando a Dios. Sí. Vamos ahora a saltar al capítulo 2. Ahí vamos bien. Estamos ahora entendiendo un poquito más. Pero vamos a saltar al versículo 8. Al versículo... Sí, capítulo 2, versículo 1, desde el 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Los historiadores que analizan este tema corroboran que eso cayó como lo estamos imaginando, por el nombramiento de este personaje y todo eso, y dicen, sí, esa vaina cayó ahí. Era como la misma época, momento del año. ¿Cuándo nació él? Más o menos el Mesías, porque nos van a contar el Mesías, hacia septiembre u octubre de nuestro calendario, porque hacia ese momento del año es que se celebra la fiesta de tabernáculos en el 7º mes del calendario de Dios. Muy bien, así que iban todos a inscribirse para cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, y acá viene lo de Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Qué interesante que Dios usó toda esta situación para que se cumpliera la profecía de que el Mesías tenía que nacer en territorio de Belén. Es decir, estaba Jerusalén y a su alrededor, en las colinas, hacia allá tenía que nacer, pues allá estaba ubicado Belén, aunque estaba cerca. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Él entonces se fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, como nos llega a nosotros, yo no estoy diciendo que no haya podido haber o no animales, porque las sucas también se usaban para eso,
pero independientemente, yo creo que lo sacaron. Yo creo que la imagen de que había un burro al lado, y no sé hasta qué punto puede ser así. Quizás pudo haber habido algo, pero yo creo que lo sacaban, algo hacían. Y si lo tuvo así, está bien, pero probablemente eran enramadas alrededor de todo ese territorio. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Esa vaina estaba todo alrededor, así. Y miren esto, en esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose también para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, porque uno dice, pero ¿por qué tenía que aparecérsele unos pastorcillos de por ahí? Ya vamos a mirar. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos a ver, ténganlo ahí, no lo cierre, pero ahora sí vamos a ver a Miqueas. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 4. Libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 8. Ya habíamos leído que Migdal-Eder, que lo hablan desde la época en que Jacob acampó ahí después de la muerte de Raquel, era ese lugar entre Jerusalén y Belén, en las colinas alrededor de Belén, que daban siempre, él acampó ahí y ese era el mismo lugar donde ahora estos pastorcitos estaban, valga la redundancia, pastoreando las ovejas que se usaban para los sacrificios en el templo, ahí cerquita. Ellos tenían que tener corderos sin mancha, bien 1A, los mejorcitos, y ellos los cuidaban para que fueran aceptables delante de Dios. En Miqueas capítulo 4, versículo 8 dice, y tú, torre del rebaño, eso es exactamente lo mismo que Migdal-Eder o Migdal-Edar, lo que usted vio en Génesis, lo mismo, significa exactamente lo mismo. 8, versículo 8 del capítulo 4 de Miqueas. Y tú, torre de rebaño, hablándole a ese lugar, colina fortificada de la ciudad de Sión, porque era una colina ahí cerca de Jerusalén. A ti volverá tu antiguo poderío. Va a volver el poderío a través de ¿quién? Desde el Mesías. La soberanía de la ciudad de Jerusalén volverá a ti, volverá allá. Y ahora salta el capítulo 5, a versículo 2. Ahí mismo de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, estaba dentro de Judá, era uno de los clanes. ¿Saldrá de ti qué? El que gobernará a Israel. Así que eran dos territorios claves, Torre del Rebaño y Betel, ahí junticos, ambos. Vamos otra vez. ¿Dónde estamos? Lucas. Capítulo, me perdí. 2. Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén. Ellos estaban ahí al lado, ¿no? Que era ahí nomás. Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Qué lindo que el Señor, nuestro Dios, le estaba diciendo a los pastores que siempre estaban cuidando a los que iban a matar al templo, a todo el tiempo les dijo a ellos la primera noticia. Casi que les estaba diciendo, su trabajo ha terminado. Todos estos años ustedes han estado aquí cuidando los corderitos para el sacrificio en el templo. Pues les ha nacido el corderito que los va a expiar totalmente. Ellos eran los primeros, pues eran los que conocían esta situación, estaban totalmente entendidos de lo que hacían.
Y qué lindo Dios que los tuvo en cuenta. Y cumplió de que en la torre del rebaño iban a volver a ellos. Nuevamente ahora sí, el poderío, ya no más estos sacrificios una y otra vez de animales. Había llegado el cordero que ellos tanto habían emulado o habían imitado cuidar para el sacrificio perfecto. Y ellos fueron testigos y el ángel se los dice por su labor. Ellos entendían su labor y habían dicho, wow, nos ha llegado, vamos a Belén a ver qué ha pasado y a que el Señor y a ver lo que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, les contaron lo que habían dicho acerca de él y cuántos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Le fueron a dar testimonio a María y a José y a María. María, por su parte, a mí me encanta lo que dicen de María. Guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días, vamos a creer que esto fue en el primer día de la fiesta de tabernáculos, muy probablemente. Pasan toda la fiesta de regocijo, el pueblo estaba como regocijado, y es que sin darse cuenta estaban en el momento más importante donde había no solo el regocijo de la fiesta, estaba ocurriendo el regocijo por lo cual la fiesta también había sido creada. Nuestro Dios, nuestro Salvador se había hecho hombre para nosotros. ¿Habría que estar regocijado? ¡Claro! Y el pueblo, con o sin entenderlo, estaba regocijándose por fin en el nacimiento de su Salvador. Si nació el primer día de esta fiesta, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús o Yeshua, nombre que el ángel había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Así cumplieron con la ley del Señor que está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor había dicho: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, porque los más pobres ofrecían esto. Los demás recursos ofrecían los cabros y todo el tema. O sea que María y José les tocaba, vean, estaban apretados. O sea que usted y yo a veces andemos apretados no quiere decir que no tengamos la bendición del Señor en nosotros. Ellos eran los más bendecidos en ese momento de la historia. Y pelados, les tocó a punta de paloma. ¿Oyó? No importa. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre estaba establecida por la ley. O sea, el hombre fue guiado por el Espíritu, encontró al Señor ahí, al bebé en el templo. Seguramente lo iban a circuncidar. Tácate. ¿Sí sabe qué es circuncidar, no? Sí. Bueno, no hay que explicarlo. Si no, busquen en Google, que ahorita estamos en eso. Muy bien. Entonces, ¿dónde voy? 28. Simeón le tomó en sus brazos, qué lindo ese momento, supongo yo, y bendijo a Dios. Según la palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya me puedo morir, así que le estaba diciendo, ¿verdad? Préndame aquí ahora sí, por favor. Gracias. Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de tu... me despertaron. A la vista... de todos los pueblos. Me perdí. Que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel,
y a crear mucha oposición. Ay, Dios mío, es que cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué oposición se crea? Y claro que sí. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. ¡Wow! Es que cuando uno dice la verdad o el Señor la iba a decir, se iba a manifestar ahora sí quién era quién y quién está dispuesto a qué o no. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¡Wow! ¿A quién le está diciendo eso? A María, Miriam. Le estaba profetizando sin darse cuenta o dándose cuenta que el dolor que iba a pasar María, porque toda bendición trae un sacrificio. Acuérdese de eso. Cuando el Señor, entre más bendición traiga el Señor a tu vida, más sacrificio tendrás que tú pagar. Usted no sabe el sacrificio que yo he tenido que pagar para estar aquí parado. Creo que no se lo imagina. Pero solo Dios sabe. Pero si tú quieres la bendición, no quiere decir que esté mal. Dios te dará bendición, pero tienes que estar preparado a sacrificar tu carne, tu voluntad, tus sueños. ¿Cuántos han dicho, no, es que Dios vino a cumplir mis sueños? Pues no es el Dios de la Biblia. Él vino a hacer su voluntad contigo, así no sean tus sueños. Le iba a atravesar el alma, el dolor que iba a sufrir esta mujer, a causa de lo que iba a ver, que le iba a pasar al Mesías en el futuro, no tiene nombre. Y que le digan las madres y los padres que han visto sufrir a sus hijos, hasta su muerte. Hay más cosas que quisiera decirles, pero no nos da el tiempo. ¿Qué quiero decir con todo esto que acabo de contarles? Que tenemos evidencias muy fuertes para poder entender cuándo y cómo nació el Mesías. ¿Las entendieron? Espero que sí. Si no, releas esta grabación. No hay nada más que hacer. Pero Juan, la Biblia, Lucas y todas las escrituras nos dan evidencias para que las podamos descubrir. ¿Por qué celebramos Navidad en esta época o el 25 de diciembre? Yo no estoy diciendo que no lo pueda celebrar, yo no estoy diciendo que no se acuerde, yo no estoy diciendo que está mal, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que mire lo que pasó realmente. ¿Por qué ocurre el 25 de diciembre? Por una razón muy sencilla y la puede investigar. Porque la influencia del Imperio Romano en nuestra sociedad permitió o impulsó uno de los días más memorables, más memorables de muchas creencias que giraban alrededor de la adoración al sol. La fecha anual en la que celebraban la adoración, y le decían así, no lo puedo decir en italiano porque, pero ya traducido a español, le decían la celebración del sol victorioso. Y era exactamente el 25 de diciembre. Lo que pasa es que en Roma trataron de unificar las cosas para que no se sintiera como tan descuadrado todo. Al igual que los días de reposo civiles. Roma los pasó al día en que adoraban cada semana al sol. Es decir, al Sunday, o sea, al domingo, el día del sol. Entonces todo esto que Roma trajo hizo que nuestra sociedad empezara a poco a cambiar y a dejar de ver lo que había ocurrido realmente. Con esto no me le quiero tirar la Navidad, ni mucho menos. Aproveche que está en familia, aproveche las vacaciones, es más, engorde y traiga buñuelos también ahorita al 12. ¿Sí? Pero yo quiero que usted entienda lo que de verdad pasó. Es mi responsabilidad mostrárselo. Para que cada día le demos más interés a lo que quizás Dios sí hizo y que lo demás no nos haga que no lo veamos. Eso es más o menos lo que ocurrió. Probablemente en diciembre sí ocurrió fue el estoy más enredado, el que haya sido engendrado nuestro Mesías. Pero su nacimiento es imposible que haya sido en esta época. No importa, pero téngalo ahí. Téngalo en el tintero.
Yo no le estoy diciendo, Roma fue usado por Dios, porque Dios usa todo para bien. Yo no estoy diciendo que todo esté mal, no, Dios usó a los imperios, usó a los griegos para desarrollar, ¿qué fue lo que más desarrollaron los griegos maravillosamente? La matemática. ¿Pero no fueron ellos? Números. Bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Incluyendo hasta el idioma, pero una cosa es los números. Cosa brava. Roma también fue usado por Dios para que muchos de nosotros escucháramos por primera vez el nombre de Jesús. ¿A través de quiénes? Del catolicismo. ¿O no? Porque a través del catolicismo nos llegó por lo menos el entendimiento de que Jesús existió. Luego llegó algo maravilloso que también hizo algo espléndido y fue lo que conocemos como el protestantismo. ¿Qué hizo el protestantismo? Le ayudó ahora a los que ya conocían el nombre de Jesús ¿a qué? A amarlo sin idolatría. En eso nos ayudó un montón el protestantismo, ¿o no? A decir, no son varios, solo uno. Y nos trajo las escrituras y las tradujeron y se dejaron matar por eso. Ahora estamos en la última etapa antes de que llegue el Mesías. Y ahora el Señor, después de darnos su nombre, de entregarnos su palabra, de decirnos que no eran varios, sino solo uno. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor en esta etapa previa ya a que te termine todo? O se cumpla todo más bien. Que estas páginas nos revelen y nos perfeccionen en la santidad que Él espera, para que no veamos como cosa extraña lo que pasó en la antigüedad, sino cobre sentido hoy. Y nos haga libre de las culturas que nos opacan esto, para que cada día la palabra de Dios sea como dice Él, sin levadura. Cada día con menos levadura para que podamos ver el fondo. ¿Todo lo anterior ha servido? Sí. ¿Pero ya terminó Dios? No. Por eso el Espíritu de Dios dice, no se resistan a mi Espíritu, porque yo los estoy santificando. Porque los que conocerán la verdad totalmente, y entonces van a ser totalmente, ¿qué? Libres, santos, puros. Y estos de entender cuándo, cómo y todo es parte del proceso de santificación. Al igual que todo lo que hemos venido hablando en las anteriores semanas, que parecen como palabra de otro Dios, ¿no? Pero adivinen qué es palabra de... Porque Dios nos está perfeccionando. Palabra de Jehová. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, gracias porque a medio de esto que pudimos hablar, tú sigues siendo glorificado. Este es un mes donde muchos recuerdan tu nacimiento y simplemente hoy hicimos lo mismo, recordar tu nacimiento a mayor profundidad para que tus palabras, para que los sucesos que allí nos muestran, para que lo que dejaron los evangelios cada día sea más claro, más entendido y nos hagan amarte, glorificarte y decirte gracias porque tu palabra es impresionante. Todo se cumple. Todos tus secretos cada día son más claros para nosotros, tu pueblo. Porque tú no solo querías que conociéramos a tu Hijo, no solo querías que tuviéramos una Biblia en la mano, no solo queríamos que te adoráramos solo a través de Él, ahora nos estás perfeccionando en tu palabra, haciéndonos más santos y cada día más panes sin levadura. Eso es lo que estás haciendo tú en esta época con toda tu iglesia. Ayúdanos a ser valientes para proclamar tu verdad hasta el final y que aquellos que te aman, sus corazones puedan aceptarla y cada día pulirse en tu entendimiento. Te amamos, Señor.